compartirles algo que lo he llamado mi contexto no es pretexto. Diga conmigo, mi contexto no es pretexto. Ahora dile al que está a tu lado, tu contexto no es pretexto. Amén. Primero tenemos que saber qué es contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias, lo dice el diccionario, conjunto de circunstancias comprobadas que se producen alrededor de un hecho, evento o persona. O sea, cosas con las que tú has convivido, ambientes en los que tú has crecido. Eso habla del contexto nuestro, del contexto en que nosotros hemos vivido, crecido o andado. Y yo quiero decirle de parte de Dios que no importa el contexto en el que usted le haya tocado vivir o crecer, nada de eso es pretexto para que usted deje de cumplir el propósito que Dios tiene con usted en esta tierra. Dios tiene un propósito grande con usted en esta tierra. Si Dios no tuviera un propósito grande con usted, ya se lo hubiese llevado al cielo. Sí, porque todo lo mejor está en el cielo, pero si no tuviese nada mejor aquí, ya estuvieras en el cielo. Pero si estás con vida aquí, es porque Dios tiene algo todavía grande a través de ti y contigo. Dios lo va a hacer a través de ti. Pero si hay algo que vas a tener que trabajar, son los pretextos que estás poniendo por el contexto en que te ha tocado crecer o vivir, o en el que estás viviendo precisamente ahora. Hay personas que culpan a su fracaso o de su fracaso al contexto donde nacieron. No tuvo oportunidades, es que yo soy del sur, mi familia es pobre, mi mamá me abandonó, mi papá me dejó, me crió fue mi tía, me crió fue mi abuelo. Y todo ese contexto donde se levantaron es el pretexto para hoy decir que por eso están fracasados o que por eso no pueden avanzar más allá de lo que Dios tiene con ellos, hermano. Pero el propósito de Dios sigue firme con ustedes. Quiero decirle que donde usted ve, escuche esto, donde usted ve obstáculos, Dios ve oportunidades. Donde usted ve obstáculos, Dios ve oportunidades. Mira que Dios no está viendo tu contexto como pretexto. Dios está viendo tu contexto para mostrar su gloria, para que su nombre lleve más gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que no te aferres, escucha bien esto, no te aferres, hermano, a un defecto o debilidad para abandonar las responsabilidades que tienes en esta tierra. Dios te va a entregar a ti cosas bien valiosas para que seas responsable de ellas, como tu hogar, como tu matrimonio. Un día un hombre me decía, pastor, es que mi esposa se queja de que yo no le brindo amor a ella ni a mis hijos. Pero ¿cómo yo voy a brindar amor si a mí mi padre nunca me amó? Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? 25 años en Cristo. Y dijo, te falta la revelación de la paternidad de Dios. Este predicador que usted ve aquí nunca supo lo que fue un abrazo ni un beso de su papá. Nunca. Pero a Josué David, mi hijo de 6 años, me lo como a besos, juego con él en la cama, juego fútbol con él. Porque el contexto en que nací de desamor no es pretexto para no amar a mi pequeño ahora. Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. Usted se está escondiendo detrás de un contexto y está poniendo pretextos para no cumplir con lo que Dios le ha llamado. Dios a usted le ha llamado para revolucionar este país. Dios a usted le ha llamado para tener, escúcheme bien, una familia bendecida, prosperada y victoriosa. Dios a usted le ha llamado para que usted tenga poder adquisitivo en la economía. Dios a usted le ha llamado para que usted sea un grande en esta tierra, no para que sea un derrotado. Y no le estoy hablando positivismo, estoy hablándole del Dios que tiene grandes propósitos con nosotros, no importando dónde creciste, dónde naciste o dónde viviste. Dios te ha llamado para cosas poderosas. ¿Alguien cree eso en esta noche, en este lugar? Aleluya. Así que no te puedes aferrar a ningún defecto, a ninguna debilidad para abandonar lo que Dios tiene contigo. Dios, sin embargo, puede usar nuestra debilidad para hacerse fuerte Él en nosotros. Por eso el profeta dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, hermano. Y es lo que nos ocurre a nosotros. Muchos de nosotros estamos abandonando el plan, el propósito que Dios ha trazado con nosotros. Usted no está aquí para lo peor, usted está aquí para lo mejor. Pastor, usted no sabe cómo me ha tocado vivir. Tal vez es peor que lo que le ha tocado a este predicador, pero nuestro contexto no es pretexto. Codea al que está a tu lado y dile, tu contexto no es pretexto para Dios. Jueces capítulo 6, versículo 3 al 16. Jueces capítulo 6, versículo 3 al 16. Libro de Jueces capítulo 6, versículo 3 al 16. Versículo 12 al 16. Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le dijo Dios
a Gedeón: tú eres un varón esforzado y valiente y Dios está contigo. Pero Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Escuche bien, empieza él a descifrarle el contexto a Dios. Porque mi contexto es el siguiente, Señor. Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Está recibiendo un llamado para ejecutar un propósito tremendo de Dios en esta tierra, Gedeón. Pero Gedeón saca a flote el contexto en que está viviendo, el ambiente en que se ha levantado, la familia que le correspondió. Y una de las cosas es que mi familia es la tribu más pequeña, es la de Manasés. Somos de los más pobres, no tenemos recursos, Señor. Soy pobre, mi economía no fluye, Señor. Y estoy aquí escondiendo este trigo para írmelo a comer con mi familia luego, para que los madianitas no nos agarren lo que hemos sembrado y nos dejen peor en la ruina. Pero si usted se da cuenta, Dios no se pone a llorar por el contexto de Gedeón. Ni siquiera le responde a lo que Gedeón le dice. Una vez más le confirma el propósito y le dice: te he dicho que vayas con esta tu fuerza. Yo no vengo a ver tu contexto, porque yo no te veo desde el contexto tuyo, yo te veo desde mi eterno propósito. Los que nos vemos desde el contexto somos nosotros. Y nosotros vemos que nos falta el dinero. Nosotros vemos que la familia es pobre. Nosotros vemos que hay familias que tienen más dinero. Nosotros vemos que vivimos al sur. Otros ven que no tienen la capacidad para hablar. Otros ven que no han estudiado. Una cantidad de pretextos con base al contexto con que están viviendo. Pero Dios a Gedeón le dice: mira, a mí no me interesa tu contexto y no me lo pongas de pretexto. Yo te he llamado y punto. Tú vas a ir y punto. Y no vas a ir con tu fuerza, vas a ir con esta tu fuerza. Dios es nuestra fuerza. No importa el contexto donde te haya tocado, no lo pongas de pretexto para Dios. Dios te va a levantar para hacer algo, proezas grandes, cosas poderosas Dios va a hacer a través de ti. ¿Cuántos están entendiendo esto, amados? Dios no me habla de acuerdo a mi contexto, Él habla de acuerdo a su propósito. Dios no te habla de acuerdo a tu contexto, Él te habla de acuerdo al propósito de Dios contigo. Los grandes hombres y mujeres de Dios, todos fueron retados a salir del contexto donde se encontraban. Y solo de esa manera lograron alcanzar grandes cosas, hermano. Los mayores logros de hombres y mujeres de la Biblia lo encontraron y lo hallaron y lo alcanzaron cuando salieron de sus contextos y no se dejaron manipular por el contexto que estaban viviendo en ese momento. Ese es tu caso, ese es mi caso. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 12. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 12. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas, a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue Elías para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreg, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. ¿Dónde se metió? Donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Mira el contexto: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo. Otra vez su contexto: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safac de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Está caminando Elías en un contexto de amenazas, pero mire esto: estamos hablando de Elías, un hombre que oró después de 3 años que no llovía, oró y Dios le respondió y llovió. Estamos hablando de un Elías que pedía fuego del cielo y bajaba fuego del cielo. Estamos hablando de un Elías que había cortado la cabeza a cientos de profetas falsos, hermano. Estamos hablando de un Elías que Dios le había demostrado públicamente que Jehová era su Dios y que él estaba con él. Pero viene una amenaza, viene una mala noticia, y se llena de miedo, se llena de terror. Hay contextos de miedo, hay contextos de terror que tú estás viviendo, de amenazas, donde sientes desmayar, donde sientes que no vas a poder avanzar. Igual que Elías. Y la amenaza era una amenaza tonta, era una amenaza sin sentido, sin piso, porque Jezabel dice: me maldigan mis dioses y me añadan más si mañana no le corto la cabeza a Elías como le cortó a mis profetas. Pero ¿cuáles dioses si ya Elías había demostrado que los dioses de ella no existían? A veces el enemigo te mete en contextos que tú los conviertes en pretextos para no avanzar, y son pura mentira, son sofismas de distracción, son asuntos que no tienen piso. Me maldigan mis dioses. ¿Cuáles dioses tuyos, Jezabel? Si ya Elías mostró que solamente hay uno, y es Jehová. Y Elías se le olvida lo grande de su Dios, se le olvida el poderío de su Dios, se le olvida que él había tenido una gran victoria, hermano, y que Dios se le había entregado. Pero se mete en un contexto de miedo, un contexto de terror, y se va a la cueva, desea morirse. Y cuando llega a la cueva, le llega a Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él saca su contexto: Señor, me dejaron solo, todos se fueron al mundo, Señor. Todos los que me acompañaban, todos han roto el pacto contigo, Señor. Solo he quedado yo, Señor. Tu contexto no es pretexto para Dios. Dios no se le metió en la cueva a consolarle. Dios no se le metió en la cueva con unos pañitos Kleenex. Toma, Elías, pobrecito papito. Ni siquiera le contesta conforme a su pretexto. ¿Sabes qué le vuelve a decir por segunda vez? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque el contexto que tú estás viviendo no es pretexto para mí, Elías. Yo no te llamé para que estés encuevado. Yo no te llamé para que estés depresivo. Yo no te llamé para que tú estés huyendo a Jezabel, a la cual ya le mostraste que los dioses de ella no existen. Yo te llamé para cosas mayores. Pero al igual que Gedeón, sacaron el contexto de ellos. Es que en esta atmósfera, en este ambiente es imposible, Señor. Quiero decirte que Dios es el Dios que cambia las atmósferas y los ambientes. Dios es el Dios que comenzó algo en ti y no te va a soltar hasta que lo perfeccione. Él es el Dios que perfecciona la obra en tu vida. No tengas temor. Si estás caminando en un ambiente de miedo, de terror, Dios te dice hoy: no temas, no temas. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Escuche, después de haber acabado con cientos de falsos profetas, Elías sale de su contexto. Cuando sale de su contexto,
cuando sale de allí, de la cueva, de su contexto, hermano, de soledad, de tragedia, de dolor, de depresivo, es que estoy sola, es que estoy solo. Muchas veces es el contexto nuestro, hermano. Y se lo ponemos como excusa a Dios, como pretexto para no poder ir más allá de lo que Dios quiere. Usted ha puesto pretextos en su matrimonio. Usted está poniendo pretextos en el servicio a Dios. Usted está poniendo pretextos de repente en su parte económica para no ir más allá de lo que Dios tiene con usted. Lo que nosotros creemos es que Dios está consintiéndonos en nuestro pretexto. A Gedeón ni siquiera le contesta desde su pretexto. Le dice, ve, una vez más le dice. A Elías no le habla siquiera de su contexto, de su pretexto. Solamente le dice, sal de allí. ¿Qué haces allí? ¿Qué estás haciendo allí? Escúchame esto, hasta que tú no salgas de tu contexto no vas a escuchar la voz de Dios. Porque cuando Elías sale de la cueva, escucha la voz de Dios que dice, mira el cuerno de aceite. En vez de estar lloriqueando allí, agarra el cuerno que tú estás es para ungir reyes y para ungir profetas. Ve y úngeme a Jehú, ve y unge a un nuevo profeta. Nos estamos perdiendo cosas poderosas que Dios tiene con nosotros, hermano, porque no nos queremos sacudir de nuestros contextos. Yo no sé si te ha tocado vivir en un contexto de dolor, de temor con ese hombre, con esa mujer. Pero Dios te dice hoy, no te voy a prestar mi hombro más para llorar por tu depresión. Te quiero fuera de la depresión. Y cuando salgas, yo no te voy a sacar. Cuando salgas de tu cueva depresiva es cuando voy a escuchar mi voz. Es cuando yo voy a hacer lo que quiero hacer contigo. Algunos queremos meter a Dios en nuestra cueva. Algunos queremos meter a Dios en nuestra depresión. Y Dios dice, ¿qué haces allí, papito? Ven, Señor, entra. No, ¿qué haces allí? Dime qué haces. Es que, Señor, tú sabes mi crisis matrimonial, Señor. Dios te dice, ya, no me pongas eso más como pretexto. Ahora levanta tu cabeza, párate firme, porque yo voy a hacer a través de ti la restauración de tu hogar, de tu matrimonio. Señor, es que tú sabes la condición de mis hijos. Rebeldes, se volvieron atrás, han dejado el pacto de Jehová. Y por eso estoy en esta cueva depresiva, de dolor y de tristeza. Y Dios te dice, ¿qué haces allí? Allí te quiere tener Satanás en tu contexto. Pero dice, no me pongas más ese pretexto de tus hijos. Párate, porque te voy a entregar la victoria como a Débora, como a Esther. Cuando Gedeón sale de su contexto, hermano, de pobreza, de que vengo de la familia más pobre, ¿sabes que Dios le entrega? Grandes conquistas y grandes victorias a Gedeón. Le entrega su fuerza para que vaya en su fuerza. Hermano, tu contexto no es pretexto. No sé qué estés viviendo en este mismo momento. Esa crisis económica que estés viviendo, no la pongas más de pretexto para prosperar. Dios te va a hacer prosperar. Aquello donde tú ves obstáculos, recuerda, Dios está viendo oportunidades. Dios lo va a hacer. Aquel hogar que estaba medio allí como a punto de destruirse, no lo pongas más de pretexto para Dios. Dios no está esperando tu pretexto. Dios está esperando es una determinación tuya, una iniciativa tuya de salir de tu cueva, de obedecer a la voz de Dios como a Gedeón. Escucha, para que Dios haga a través de ti lo más extraordinario que tú estabas esperando. Lo extraordinario sucede cuando usted no pone más su pretexto, hermano. Hermano, ¿y cuándo te vas a congregar? ¿Y cuándo vas a bautizarte? ¿Cuándo te vas a consagrar al Señor? ¿Cuándo es que te vamos a ver sirviendo al Señor? Ay, pastor, usted sabe. Las ocupaciones mías, pastor. Los niños, mi esposo se fue. Y Dios dice, ya sal de ese contexto de madre, cabeza de hogar y ve, sírveme. No me pongas más de pretexto tu contexto. Ya sacúdete de eso porque lo tienes aquí encaramado, un demonio de pretexto aquí. Y tú crees que Dios está llorando contigo. Dice, yo no estoy llorando contigo, yo estoy esperando es que me salgas de la cueva para usarte. Ese es el carácter y la naturaleza de Dios, hermano. Ese es el carácter y la naturaleza de Dios. Escucha, tu actitud va a determinar tu altitud. Llegarás lejos cuando tu contexto no sea tu pretexto. No te conformes, hermano, con lo que Jezabel o con lo que la vida condicionó para ti.
Jezabel dijo, lo voy a matar, y él se conformó con eso. No te conformes con lo que hasta aquí has conseguido. No te conformes con lo que hasta aquí has alcanzado. Y mucho menos pongas de pretexto tu contexto. Desde que naciste, pastor, yo vengo de la pobreza. Pastor, yo vengo de X situación. Pastor, yo vengo de la crisis. Pastor, yo vengo de la delincuencia. Pastor, yo vengo de la cárcel. No importa el contexto que te haya tocado. No interesa para Dios. Dios va a hacer algo poderoso contigo y en tu vida. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Aleluya. Bendito sea Dios. Abraham y Sara, ¿cuál es su contexto? Esterilidad. Pero no fue pretexto para que Dios les convirtiera en padre de multitudes. José, vendido como esclavo, expresidiario, pasó por la cárcel, pero no fue pretexto para que Dios lo convirtiera en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés, tartamudo y exiliado, pero no fue pretexto para que Dios lo convirtiera en el gran caudillo de Israel. Salomón, hijo de pecado, hijo no deseado de un adulterio, no fue pretexto su contexto donde nació para convertirse en el hombre más sabio de la tierra y en el hombre que edificó el templo para el Señor. Nehemías, copero y sirviente del rey, pero nació para construir ciudades y restaurar muros. Job, aunque lo perdió todo y quedó en bancarrota, se levantó para amasar el doble de las bendiciones que tuvo antes. Ningún contexto que tú estás poniendo por pretexto, escúchame, ni la tristeza que te causa tu marido, ni la desilusión de tu hijo que está en adicciones, ni ningún tipo de pecado, ninguna anomalía, ninguna debilidad, ninguna situación, hermano, que te quiera bloquear, es pretexto delante de Dios, porque Él es el Dios Shaddai todopoderoso. Él es el Dios más que suficiente. Y Él dice, de lo vil, de lo menospreciado, yo escojo para avergonzar a los sabios. No hay contexto que yo no pueda cambiar. Es que yo no sé leer, yo no voy a hacer ese discipulado. Sal de ese contexto. Sal de ese contexto. Es que yo no sé hablar muy bien, yo no estudié, yo no, ¿cómo voy a liderar? Dios te va a usar. Si usó al tartamudo de Moisés, ¿no te usará a ti? Suelta ya los pretextos. Cuando mi marido se convierta al Señor, ahí sí me afirmo yo, dice alguna mujer. Suelta ese pretexto. Sal de ese contexto ya, sacúdete. Y afírmate tú, porque a través de la mujer se santifica el marido inconverso. Yo no sé qué contexto estás viviendo tú en este momento. Saulo, asesino, pero su contexto no fue pretexto para llegar a ser el gran apóstol Pablo. Deja de ver el contexto o el ambiente que te rodea y cree en la promesa que Dios te ha entregado, en el propósito que Dios tiene, en el propósito que Dios trazó contigo, que es eterno. Dios te ve desde la eternidad, Dios te ve desde el diseño genuino que tuvo contigo desde el inicio. Dios no te está mirando desde tu contexto, Dios te está viendo desde la eternidad. Y desde la eternidad dice que tienes imagen y semejanza de Dios. Desde la eternidad dice que te creó a su imagen y semejanza para sojuzgar. El hombre cayó, pecó, vino la muerte, vino el pecado, pero Dios nos sigue viendo desde la eternidad. Si no, usted no estuviera en esta tierra. Vuelvo y le digo, si no hubiese nada mejor aquí, estuviéramos en el cielo. ¿Cómo es posible que Dios, en el contexto de David, mire esto tan tremendo? Llega el profeta de Dios, Natán, y le dice: David, tengo un caso. Un hombre muy adinerado, con mucho ganado, tomó una vaquita del vecino, que no tiene sino una sola, y la agarró para él y la mató para celebrar un banquete. ¿Qué piensas tú de eso, David? Y David dice: merece la muerte. Y Natán le dice: pues ese eres tú, David. ¿Yo? Sí, porque Urías solamente tiene una esposa, tú tienes las que quieras. Y has cogido la de Urías cuando tú tienes todas las que quieras. Es decir, que tú mereces la muerte, David. Dice que David se tiró en polvo y ceniza.
en ruego, en lamento, pidiendo misericordia a Dios. El contexto de David era de pecado y pecado horrible, adulterio y asesinato. Pero Dios, sin embargo, le dice: este tiene el corazón como el mío. Usted no entiende eso así literal. ¿Sabe por qué Dios dice que usted tiene el corazón como el de Él? Porque Dios lo está viendo desde el diseño original. Es que tú tienes la semejanza y la imagen mía. Tú tienes el corazón como el mío. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Dios no te está viendo desde tu contexto. Él te ve desde el contexto original, desde que te creó. Y tú caíste en el pecado y te dejaste inundar en el pecado y dices: ya no soy digno de Dios. Ya no me atrevo a levantar la mirada ante Dios. Es que yo soy lo peor para Dios. Y te quedaste en tu contexto de culpabilidad y de juicio. Cuando Dios no te está viendo desde ese contexto, Dios te está viendo desde que te creó. Y te creó con imagen, con diseño, con semejanza divina. Ahora Cristo vino y por su sangre nuestro espíritu fue vivificado. Y lo que estaba caído fue levantado a través de la sangre del Señor. Ahora Él nos está viendo desde la sangre del Cordero. Escucha, amado. Ningún contexto de dolor, ni de ruina, ni de miseria, ni de enfermedad son excusas delante de Dios para alcanzar lo que Dios tiene contigo. No importa que otros tengan más ventajas económicas que tú. Dios va a mostrar su gloria a través de tu falta de economía. Dios va a mostrar su gloria también. Dios va a mostrar su gloria también. Y te lo voy a mostrar por la palabra. Mira lo que dice Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Juzgaron el contexto del cieguito. Vieron al cieguito y le dijeron: pecador. Si no es él, son sus papás. El contexto. Bien merecido, ciego, para que respete a Jehová. Y le preguntan al Señor: Señor, ¿cierto que o fue él o fueron los papás? Juzgaron el contexto del ciego. Y el Señor le dice: ven acá, nunca juzguen los contextos de nadie, ni los suyos ni los de nadie. Porque hay gente que a veces van a ser en lugares, en ambientes o en situaciones menos favorables, pero no es para que lo juzgues, es para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Pastor, entonces yo, ¿por qué estoy en esta crisis? Vas a ver la gloria de Dios. No juzgues más tu contexto ni el de otra persona. Ten cuidado que cuando tú juzgues este contexto del hermano, puede ser que pasado mañana él sea el quien te esté dando la mano. Puede ser que él mañana sea el que te esté tendiendo la mano para restaurarte, para ayudarte, para bendecirte. Somos buenísimos para juzgar los contextos. No juzgues el contexto de nadie ni el tuyo mismo. Si algo ha sucedido que no está bien, lo que viene es la gloria de Dios manifestada. La obra de Dios, para que las obras de Dios sean manifiestas. Y cayó a los discípulos enseguida. ¡Wow! Así que uno se engaña, ¿sí ve? Yo pensé que él era el pecador o su papá. Usted no juzga a nadie por lo que pasa a su alrededor o por donde se levantó. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios que levanta al caído, que restaura todas las cosas. Él hace grande lo pequeño. Él exalta lo humilde. Él lo hace. Nunca juzgue su contexto. Nunca juzgue su contexto ni el de otra persona. Tus problemas son las oportunidades para Dios. En el lugar que naciste, como naciste, de quien naciste, fue para ver la gloria de Dios en tu vida. Fue para ver la gloria de Dios en tu vida. Al mismo Señor le juzgaron el contexto, le dijeron: de Nazaret que va a poder salir algo bueno. El contexto donde nació. Nazaret, hay puros carpinteros y dice que el profeta de Dios. ¿Qué? Sí, le juzgaron el contexto, pero Dios mostró que de Nazaret podía salir algo poderoso. Algo poderoso.
Le hablo a personas aquí que tienen su alma arrugada, su corazón achicopalado, porque le han causado tristeza y dolor. Y te has metido en un contexto como el de Elías, de solamente llanto, dolor y depresión. Le hablo a personas aquí que, como Gedeón, les tocó nacer en familias pobres y piensas que no tienes oportunidades. Le hablo aquí a personas que, como José, han pasado por la misma cárcel. Le hablo aquí a personas que han empuñado armas como Saulo y han matado gente y han estado en contexto de sicariato, de muerte, de destrucción. Le hablo aquí a personas, escúcheme bien esto, que han estado en contexto de humillación, de servidumbre, tal vez como Nehemías. Pero de todos ellos, el mismo Dios de cada uno de ellos es el mismo Dios tuyo. El mismo Dios que lo hizo con Nehemías, con Saulo, el mismo Dios que lo hizo con José, el mismo Dios que lo hizo con Zaqueo, el mismo Dios que lo hizo con Mateo, el mismo que lo hizo con este predicador, lo hará contigo. Dios te va a sacar de tu contexto, no lo pongas más como pretexto. Levántate y toma la mano de Dios y dile: Señor, yo creo a tu propósito, quiero mirar desde tu contexto. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aleluya. Él es perfeccionador. Y la obra que Él empezó la perfeccionará en tu vida. Así que no temas más. Dios te llama hoy como a Pedro. Pedro, préstame tu barca. Señor, pero toda la noche estoy pescando y nada he pescado. Ya. Y el Señor empieza a escuchar el contexto de Pedro. Estoy cansado y fatigado, Señor. Ok. Préstame tu barca. Nunca el Señor te responde ni se sienta a llorar con tu pretexto ni en tu contexto. Te responde con un desafío, te responde con un reto. Préstame tu barca, Pedro. Échala, saca de la orilla. Señor, acabo de lavar las redes. Vengo con el estómago pegado a las costillas porque no tengo nada para llevar a la casa para comer. Ni un pescadito para el caldo de pescado mañana. No tengo nada, Señor. Préstame tu barca, Pedro. Pero, Señor, ¿qué vas a hacer? Préstamela, voy a predicar en tu barca y después vamos a ir mar adentro y vamos a tirar otra vez la red. Señor, ven. Toda la noche pescando. Estoy cansadísimo, fatigado, decepcionado. No tengo nada para comer. Tú me estás diciendo que quite el ancla, que meta otra vez la barca al mar, que ya lavé mis redes y vuelva a ensuciarla. Señor, si ya pasé toda la noche, préstame tu barca, Pedro. Préstame tu barca. El contexto de Pedro era el pretexto. Pero cuando salió de ese contexto de fatiga, de cansancio, de que yo no he alcanzado nada, no he podido hacer nada, y le creyó a Dios y se fueron mar adentro, yo imagino que Pedro iba diciendo: yo he escuchado que es carpintero, el que sabe aquí de pesca soy yo. Yo soy el duro del pescado, yo soy el duro del mar. Ya le estoy diciendo que a esta hora no, que ayer era la subienda, que ayer era en la noche el tiro, pero no pesqué nada. Y ahora usted me va a decir que siempre creemos que nos demos más capacidad que Dios. Recuerde que su mente es finita, la de Dios es infinita. Él tiene formas de responderte que no te van a caber en la mente siquiera. Que no te van a caber en la mente siquiera. Y cuando Pedro lanza la red: en tu nombre la echaré, Señor. Al fin, Pedro, estás entendiendo, está saliéndome del pretexto que tiene. ¡Brum! Se estaba hundiendo la barca y empieza Pedro a silbar: ¡ey, rápido, vengan que sí pesquen! Y llegaron para poder sacar la cantidad de peces, hermano. Levanta tu mano allí donde estás. Yo declaro que ahora que tú salgas de tu pretexto, la abundancia que vas a alcanzar será sobrenatural en el nombre de Jesús, al punto que vas a tener que pedir ayuda a muchos. Vas a ser un bendecidor de muchas vidas en el nombre de Jesús. Pero tu contexto no lo vuelvas a poner de pretexto delante de Dios. Este que te habla aquí, los que conocen ya mi llegada aquí, llegó aquí. ¿Sabe cómo llegué yo aquí? Vendiendo yogur. ¿Cuántos tomaron yogur del pastor Elki? Gracias a todos los clientes, les bendigo, gracias. ¿Cuántos comieron torta de zanahoria? Rica, ¿cierto? La mejor que se ha comido, ¿cierto?
Gracias a los clientes, Dios les bendiga a todos. La arepa de huevo. ¿Ustedes comieron arepa de huevo? Aleluya, gracias, Dios los bendiga. Si alguno me fió y me debe todavía, págueme. Yogur era como a 4,000 pesos, 8,000 pesos los 2 litros, pero se lo dejo en 5 y me paga hoy. Mi contexto, ¿sabe cuál era? De miseria y de pobreza y de escasez totalmente. Pero nunca, vive Jehová en cuya presencia estoy, que nunca dejé de mirar el propósito al que Dios me llamó. Nunca lo dejé, nunca. Y un día tirado en una avenida, en un pueblo X por allá, salió una oveja gordota, hermano, de una casita, un ranchito. Y salió un señor, un viejito, con un sombrerón, y puso su mano así. Y la ovejita comía en su mano. Yo tenía los pies que me hacían así. Había ido a vender no sé qué cosa en un pueblito y no me había blanqueado, no había vendido nada. Y yo dije, Señor, yo no soy llamado, yo no sirvo para nada, yo no. Y empezó el diablo a traer en mi mente eso. Y cuando quería meterme en ese contexto de ruina, de escasez, de pobreza, de dolor, encuevarme como Elías, el Señor me dice, míralo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Te voy a sostener con mi diestra poderosa. Yo no le estoy hablando nada que yo no esté viviendo ni haya vivido. Escúcheme. Cualquier contexto, cualquier ambiente de pobreza, de ruina, de escasez, de enfermedad, de rebeldía de los hijos, de crisis en el matrimonio, nada de eso es pretexto para impedir la obra poderosa que Dios va a hacer en tu vida. Dios te dice, cambia el chip, cambia la mentalidad, deja que salga de tu mentalidad ese pretexto y ábrete a la novedad de vida que tengo para ti, porque tengo cosas nuevas. Abriré caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Así te dice Dios en esta noche, iglesia. Rompe todos los pretextos, porque Dios va a hacer algo poderoso contigo. Ves como Gedeón, sal de la cueva como Elías, levántate, tira la red como Pedro, aleluya, y no juzgues más tu contexto. Dios hará una obra poderosa. Denle fuertes aplausos al Rey, aleluya.